Claudio, Claudio, tenemos que empezar a grabar. Tito, ¿cómo va? ¿Cómo estás, amigo? Amigo, pero ¿qué haces con esas leceras en las orejas? ¿Hombre? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando ahí, esperando la grabación, hombre? Estamos en Está la hora, el escuchando un poquito de satélite música. está listo. Pues tú sabes que yo le trabajo al melanoma, o como Ah, el se llame. Me melanoma, gusta la claro, música. sí. Sí, pero yo creo que eso es tratable. Sí, pues, Sí, es una locura. Oye, justo te iba a preguntar, tengo esta duda que me asalta de vez en cuando, es por qué se ha vuelto otra vez de moda este asunto de comprar discos de vinilo, o placa como le dicen los ciúticos, o el disco como le decía uno de antes, o el LP, más bien que es de mi El long época play, el de long niño. play, long play. Long play, lo watch, long play. Así que, si te parece, armemos un programa de conocimiento inútil, Conocimiento inútil para un mundo inútil, querido amigo. perfecto, pero de vinilo. De vinilo. ¿Te tinca? Ya. A ver, cuéntame, yo quiero saber primero la historia de cómo fue posible grabar el sonido en un dispositivo que en realidad es mecánico, ¿cierto? Es absolutamente mecánico. Claro. Eh, la historia no es tan antigua, en realidad ya se sabía que existía esta relación entre la mecánica y la acústica, o sea que uno al hablar emite vibraciones del aire y que eso Exacto. se podía recoger con alguna superficie. Recién a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1870 más o menos, ya se inventan eh, algunas máquinas que permiten registrar esto, o sea, que permiten hacer que la vibración del aire golpee una membrana y esa membrana mueve una aguja que marca alguna superficie. Ya, Edison, por allá por 1877, inventa el fonógrafo. correcto. Paréntesis, Edison era como Steve Jobs, o sea, algunas veces inventó cosas que ya estaban inventadas. Ah, O en realidad lo que hacía era, claro, lo que hacía era mejorar lo que ya había. Entonces, él dice como inventó el fonógrafo, en realidad lo que él hizo fue una máquina que permitía grabar y permitía escuchar al mismo tiempo. Y eso ya, fue como ¡oh! La gran invención de Edison. correcto, sí. Ahora, el fonógrafo de Edison, por ahí tenemos una imagen que te voy a mostrar. Usaba un Sí, cilindro de aluminio. de aluminio. Pero tenía un gran problema, que el aluminio, en esa época estamos hablando del siglo XIX, no había esa tecnología perfecta que tenemos como para poder hacer estas láminas de aluminio que usamos para guardar cosas en el refri, claro. Sí, claro. Eh, entonces, el sonido era bastante malo. Tú sabías que había grabado algo, pero algunas veces no se sabía qué es lo que estabas diciendo. Eh, y Graham Bell, el mismo del teléfono, Sí. eh, dice, ¿por qué en vez de usar aluminio usamos cera? Entonces dijeron, Ya, buena onda. Entonces Graham Bell inventa un cilindro de cera. ya, Y ya en 1887 se crea la primera gran empresa que vende cilindros de cera para perfecto. escuchar música, que se llama Columbia, en Estados Unidos. La Colombia. El problema del cilindro de cera es que es súper delicado. O sea, Sí. imagínate, o sea, no lo acerque a fuentes de calor, porque se le va a perder la grabación de... Claro, O sea, no puede estar así, oh, este disco me gusta mucho. Se me derrite. gusta tanto. No, para nada. Claro. ¿Qué estás haciendo en el piso? Acabo de estar limpiando con Rachmaninoff. Con razón, no, ¡oh, qué dolor! Para nada. Entonces empezaron a buscar algún sistema que pudiera mejorar esto. Y aparece una empresa que se llama Berliner, Ya, alemana. ¿Ah? sí, Reyes de la química, reyes industriales de la época. Y Berliner dice, ¿por qué en vez, esto en alemán, ¿por sí, qué en vez de un cilindro usamos un disco? Entonces, Berliner inventa un disco que es duro, sí, y esto estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, ya, un disco duro, pero era de goma laca. Si tú lo ya, sabes, música de conocimiento, la sí, goma laca era un producto muy bueno porque era durísimo sí, y al imprimirse se mantenía fielmente durante muchísimo tiempo. El problema es que la goma laca proviene, y aquí viene la parte entretenida, proviene de cuele. la baba de un gusano que No, crece en las selvas de Sri Lanka, lo que no, actualmente es Ceilán. Entonces, te iba, no sé, ibas a comprarte el último disco de los grandes éxitos de Tchaikovsky en esa época.
Miguel Acevedo Mejía, Yo que, no. o a veces gemía, como porque a Tito Matamala le gusta mucho la música mexicana, Por y supuesto. te decían, ¿sabes que no le tenemos el disco porque los gusanos de Sri Lanka se pusieron en huelga? Están Entonces en paro. tenemos, Entonces, yo no ¿habrá decía, baba para todos o no habrá baba para nadie? a ver, Dijeron. eso parece juego de palabras. ¿Habrá baba para todos o no habrá baba para nadie? Claro. El problema es que otra Entonces, baba, no, porque uno podría colaborar. Y no, claro, podría hacer un par de buenos discos con tu almohada, dices tú. no, 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 no. Ya, y eso fue entonces la placa de baba. Mierda, La placa de baba. sí, Que básicamente lo que conocimos al principio, estamos hablando de muy al principio del siglo XX. Eh, Durante los próximos 40 años se empiezan a investigar los plásticos sí, eh, y se descubren que algunos sirven, por ejemplo, el acetato sirve claro, para hacer estas placas de grabación y ya se descubre el PVC, que es como el estándar actual, que es mucho más resistente mecánicamente y también a los embates del medio ambiente. sí, Y lo otro, que permite una impresión con mucha mayor calidad. sí, Paréntesis. Tú sabes que esto es igual que la fotografía. O sea, exacto, cuando tú grababas para un disco, en realidad lo que hacías era un negativo correcto. y agarrabas una placa, un disco virgen y Virgen, hacía ¡ping! otro, Mecánicamente, sí, claro, y salía. Y otro, chum, chum, otro, otro, chum, chum, otro, chum, chum, y así salían los discos. y, Y el y- PVC permitía hacer eso en términos industriales. Entonces, toda esta explosión de música que sucede, por ejemplo, en los años 50 con el rock and roll y todo, es porque industrialmente se pueden permitir hacer grandes cantidades de unidades, eh, pero todavía existía un problema. Y ¿cuál el problema? problema es que, ¿a cuánto lo escuchamos? Porque puedo tener un disco de este tamaño, puedo tener un disco de este tamaño, puedo O escucharlo uno rápido, intermedio, puedo escucharlo lento. claro, sí, Claro, o del medio. 1950 sí, eh, llegan al estándar. El estándar de el long play de 12 pulgadas, en los play, disco de este volado, sí, claro, que se podía escuchar a 33 revoluciones por minuto, que es la velocidad perfecto, de giro, de giro, eh, y con más o menos 12 canciones por lado, sí. que es como era el estándar. Entonces, ahí te expliqué por qué actualmente uno dice, mira la canción para larga. Porque en esa época inventaron que las canciones debían medir 2 minutos y medio, 3 minutos. Sí, claro. Estándar. Sí, 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 por eso a Beethoven no le iba tan bien porque se sacaba como una de 15, 20 minutos y no cabía. Claro, no calificaba. Claro, y hacía grandes éxitos de Oye, Beethoven y pero era una. no, sí, pero tú sabes bueno, todo este tema es básicamente mecánico. Sí, Después, mucho tiempo después, estamos hablando en los años 50 también se inventa el cabezal electromagnético, con la correcto. agujita electromagnética Más finito. que permitía mejor sonido, pero tú tienes una historia muy buena con un sistema mecánico, ¿no? Oye, sí, mira, cuando yo era un joven estudiante en la enseñanza media, se me ocurrió hacer lo que había visto en un libro, cuestión que era muy extraña, y ahora es todavía más extraño, o sea, gente que mira libros. Por supuesto, hice un tocadisco con una manivela, ni siquiera un motorcito, y daba vuelta a un disco cualquiera, y en una caja de fósforo puse una aguja, y la caja de fósforo tenía una corneta y un brazo. Y colocaba Ujú. el disco ahí, lo hacía girar a mano, y se escuchaba. Y la gente decía, no, no puede ¡Es un ser, brujo! ¡Es un es un brujo! brujo. ¡Oh! No, 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 no. Y Casi me además, si yo, quemaron en la plaza pública. y es más, si tú lo hacías girar al revés, de repente se escucha, el diablo es magnífico, una cosa así, en serio. O sea, el sistema básico es tan sencillo, una aguja tocando un surco hecho por una máquina. O sea, era todo completamente Exacto. mecánico, no había nada electrónico, Sí. ¿cierto? Y luego viene todo lo demás. Sí, Ahora, si volvemos a la pregunta original, que es ¿por qué este boom del a long eso play? quería llegar, Así sí. como, claro, ¿por qué los hipsters están como enamorados del long play? Eh, Entramos en un terreno, como dijeron los sandinistas, estamos entrando en Honduras, porque Sí, em,
Una cosa es lo que podría llamar así como la teoría del buen sonido. O Ujú. sea, se dice básicamente que el estándar de grabación mecánico de un disco físico o long play en este caso sería mejor porque hay menos intermediarios. O sea, el sonido pasaría por un amplificador y después por una agujita que marca sobre una superficie. Por lo tanto, la reproducción sería mucho más mm, eh, relacionada con la realidad Claro. o más fiel. Mm. Ahora, y ahí entramos de nuevo a una discusión porque la Philips con la Sony cuando inventan el disco compacto, estamos hablando de los 80, se autodenominaron como el mejor sistema de sonido inventado por el ser humano. Que será publicidad Eh, nomás. que era publicidad, claro. Entonces salta todo este montón de románticos y dicen, no, pero ¿cómo si el disco suena mejor que esta basura digital? Claro, ¿dónde están mis huevos Por el fritos? análogo. ¿Viste? Exacto, El huevo frito. tener ganas de escuchar el siseo del cuando no hay sonido. Claro, efectivamente. Entonces hay harto como que de calidad. La discusión está bastante todavía y actualmente está en pelea. Mm. Porque ¿cuál es el buen sonido? ¿Qué es un buen sonido? Sí, Entramos al subjetivismo y no existe una forma científica de poder demostrarlo, porque tampoco hay como una medida de decir, ¿sabes que cero ruido es mejor o sabe que el sonido es mejor? Yo, lo que yo siempre he sentido que uno no puede analizar estándares antiguos con los estándares nuevos. efectivamente. ¿A dónde voy? Claro, yo no puedo escuchar no sé, Gardel. a Gardel. Claro, Gardel. Con ese sonido apagado y con el siseo detrás, porque Claro, es el sonido de Gardel. Gardel sonaba así en los discos de su época. claro. Es como querer colorizar películas, ¿cachai? Es como querer meterle manos contemporáneas a algo que es antiguo. Por- Exacto. de la misma manera, la perfección de sonido muchas veces trae el hecho de que tú puedes escuchar, no sé, respiraciones o cosas muy sutiles. Hay Mm. discos de Pink Floyd que hay como una capa detrás de otra capa y después escuchar algo que está muy lejos. Y eso ya pasa a ser un asunto de súper, muy subjetivo, Sí, pero también de tus capacidades. O sea, si tú tienes la capacidad de reproducir en tu casa con un tremendo sistema digital y puedes escuchar hasta el último suspiro del fondo, si es que te tal vez esa es interesara. tu experiencia. Claro. Sí, no, entonces todo esto es una cuestión de moda, ¿cierto? De un romanticismo que puede ser aceptable. Claro, uno quisiera escuchar a Gardel que cuando canta dice, el farolito, Mi y está padre. sonando, ¿no ve? No, pero déjalo, tienes que, después digitalmente borramos ese sonido, Claudio, si no, no tenemos problema con eso. Me imagino quién es. Padre, mira, estamos grabando en este momento. Vas a salir en la tele. Sí, Oh, Dios mío. ya, hablamos para ratito. Chao. Ya, en tu nombre. Y al Tito. Ya. Oye, faltó que dejara más recado, lo que había que comprar, lo que hay que traer. Oye, esto no, Claro. Claudio, lo vamos a dejar completo, ni planificado. Sí, me parece muy bien. Oye, Así que bueno, decíamos oye, eso. pero la segunda parte de esta conversa, que es la que me interesa más, es el problema del catálogo. El Correcto, problema del correcto. catálogo, el problema del catálogo es el siguiente. Em, Se puede denominar catálogo como a la obra de todo artista. Es como las obras máximas, o sea, las obras completas. Entonces yo tengo, no sé, todos los Beatles, que son, no sé, todos estos discos, cuarenta y tantos discos, o todo Michael Jackson, o todo Sí, Pink Floyd, o todo sí, lo que sea. Y esos catálogos se venden, se reproducen, se transforman y pueden pasar de formato antiguo, LP, a formato digital y se claro. siguen distribuyendo. El problema es que hay una gran cantidad de discos que no han sido digitalizados. Sí, Entonces hay mucha información, como los discos de Gardel. Por ejemplo, los primeros discos de claro, Gardel, ¿qué los tiene? ¿Dónde están? Eh, ¿Están en formato digital? No los claro, encuentras. Entonces, la única forma de poder tenerlos, de poder escucharlos o de poder descubrirlos es con un tocadiscos. claro. Entonces, el Y, problema del catálogo es que tenemos
no sé, del 100% de música que se ha hecho en la historia, recién un 20% está digitalizado. O sea, lo que Claro, nosotros podemos, a lo que podemos acceder a través de los medios digitales es un pedacito muy pequeño de toda la música que existe. Y para no decir, o sea, la cantidad de música que escuchamos en radio o en medios es como el 1% de todo ese 100%. Entonces, sí, ¿es romántico? Sí, pero también es necesario, porque muchas sí, veces en la pérdida de ese formato lo que va a generar es la pérdida de mucha información y de muchas obras que pueden ser interesantes. efectivamente. Imagínate, es como si de repente los libros pasaran de moda, se transformaran en libros digitales y alguien se le olvidara digitalizar a Cervantes. ¿Qué Oh, haces? Cervantes, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Algo se nos está olvidando. ¿Cuál? 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 No era, Ya, no era, claro, era una pareja, era Cervantes y Saavedra. era, claro, Cervantes y Saavedra. Saavedra era el gordito. No, oye, Claro. Claudio, mira, el tema es impresionante y hemos dejado exprofeso afuera otro, que lo vamos a plantear solamente. Las cintas, las cintas de Ah, cassette, sí. el Walkman. Solamente, Es- solamente así como Eso, el bocadito chiquitito, justamente en los mismos años es que se hace el estándar de la música, que es este disco long play en los años 50. Se sí, están investigando las cintas de grabación magnetofónica claro, y es una historia alucinante. efectivamente. Y esa la vamos a dejar para un próximo conocimiento inútil. ¿Te parece? Conocimiento inútil para un mundo inútil, querido amigo. Por supuesto, de vinilo. Y espérate, y con huevito frito. Muy buenas tardes, querido. Chao.